Algunas cosas son tan antiguas como el mundo. Estamos ahora con la guerra de Ucrania en el punto máximo de la atención mediática y llegan hasta mí noticias de que se organizan aquelarres de brujas, de ocultistas, para lanzar terribles maldiciones sobre la cabeza de Vladimir Putin. También los que creen en esto de la magia del caos han publicado un sigilo, un símbolo que quieren que se haga popular también para traerle la desgracia a Putin. Pero este tipo de cosas vienen sucediendo desde la más remota antigüedad. Recurrir a la magia, recurrir a las maldiciones, recurrir a lo que ahora conocemos como magia negra para perjudicar a enemigos, rivales. Francisco Contreras nos ha traído a un invitado muy especial, un invitado que sabe muchísimo de esto en relación al mundo romano. Francisco, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, Santi. Un placer, Santiago. Un saludo a toda la extraña familia. Fíjate, el tema que te traigo hoy para esta sección entrevista, te decía hace unos días, digo que está muy ligado a Egipto. Está muy ligado a Egipto porque vamos a hablar de maldiciones y este 2022 es el aniversario del hallazgo de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter, y quizás la maldición o las maldiciones más conocidas, que son las de las momias y la maldición de Tutankamón. Ya tendremos tiempo para hablar ahora que vuelvo en unas semanas a Egipto. Luego te cuento con los viajes de la Fundación Goma Espuma, los viajes solidarios. Y fíjate, estamos en otro aniversario, que es el de la transcripción, la lectura de inscripciones, la lectura de antiguos textos, porque es el aniversario del momento en que Champollion tradujo la Piedra Roseta, y empezamos a descubrir cómo vivían y en qué creían, y el mundo jeroglífico, ¿no? Hace unas semanas enteré este batiburrillo por la invasión de Ucrania. Leía en el ABC Cultural, que por cierto, un saludo desde aquí a Mónica Rizabalaga, que están haciendo un trabajo fascinante dedicado a la arqueología y a la historia. Leía, entre otras noticias, pues el descubrimiento de 5 nuevas tumbas en Saqqara, los nuevos trabajos que se están haciendo en el Silo de Carlomagno, en Roncesvalles, de los que hablamos en el Diario de un Peregrino, en Daix, el sarcófago de plomo que se ha hallado en la parte subterránea, en los cimientos de Notre Dame, el Endurance, el barco de Shackleton, o el hallazgo de un tesoro de 50 monedas romanas en una cueva de Galicia. Leí una noticia fascinante. Decía que le salgan los gusanos, que perezca con el gusano, que los gusanos aquel Julio Paterno le salgan, que allí padezca, que reciba tu veneno del tártaro. Las maldiciones descubiertas en un plomo... Esto no era contra Putin, ¿no? No. Son las maldiciones descubiertas en un plomo romano del Museo Arqueológico de Linares, que 3 expertos han logrado interpretar, lograr leer la inscripción, y que son parte de una extensa plegaria que pedía castigo para un tal Julio Paterno por una ofensa. Esos 3 expertos son Francisco Arias de Haro, arqueólogo; Alejandra Guzmán Almagro, doctora en Filología Clásica, profesora de la Universidad de Barcelona y muy dex, es parte de la extraña familia, es de nuestros seguidores, así que un besazo a Alejandra; y a nuestro invitado, a Borja Díaz Ariño, doctor en Historia, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, vicedecano. Él trabaja en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Hoy vamos a hablar de algo alucinante, es muy dex, de ficción, de ficciones, tablas de maldición, y más concretamente del plomo maldito, no sé si llamarlo así, ahora que nos lo diga Borja. Periodísticamente hay que reconocer que tiene gancho. De los plomos malditos, o de la lámina de plomo maldito que hay en el Museo Arqueológico de Linares, que es uno de esos museos, ya le dedicamos una sección a esos museos extraños, esos museos que merecen una visita obligada, necesaria, que guardan piezas tan sorprendentes como de la que vamos a hablar. Pero Borja creo que nos está escuchando ya. Borja, bienvenido a Días Extraños. Bien hallados, Santi y Fran. Un placer estar con vosotros esta tarde y hablar de esta fantástica inscripción. Oye, desde luego, fantástica y terrorífica. Que perezca con el gusano, que le salgan
gusanos, que parezca que reciba tu veneno del tártaro. ¿Sabemos qué había hecho este pobre Julio Paterno? ¿Y quién era? Desafortunadamente no lo sabemos. Bueno, por poner un poco en contexto a la audiencia, como ha comentado Fran, el Museo de Linares es un museo extraordinario y como tantos museos de la geografía española, algunos de ellos desconocidos, conservan en sus almacenes piezas extraordinarias a las que nadie ha prestado atención. Y esta inscripción es uno de esos objetos que lleva décadas guardado en los almacenes del museo y que, como consecuencia de la revisión de los almacenes para renovar la exposición, se redescubrió. Es un objeto que fue encontrado, no sabemos muy bien dónde ni cuándo, probablemente finales de los 70, comienzos de los 80, y que fue donado por un coleccionista particular al museo. Por lo tanto, no sabemos muy bien de dónde procede. Cuando empezamos a revisarlo, nos dimos cuenta de que era una pieza realmente excepcional, que planteaba muchísimos problemas, porque prácticamente si la tienes en la mano no se ve nada, es necesario echar mano de una lupa binocular o de fotografías con macro y con tratamiento informático. Y bueno, cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que nosotros ya confirmamos nuestras sospechas, que era un documento excepcional, que tenía nada más y nada menos que 40 líneas de texto, de letra minúscula, de tipo cursivo romano, que es una letra especialmente difícil de leer, y además con una característica que es propia de la escritura romana, y es que es escritura continua, es decir, no están separadas. Para poner en contexto los trabajos de investigación, esto que sale ahora en la noticia que publica Mónica en el ABC, los trabajos de investigación han sido publicados en la revista alemana Chirón del Instituto Arqueológico Alemán, pero vuestro trabajo, que por lo menos ya lleva 5 años, fueron presentados primero en un seminario organizado por el profesor Medella en la Universidad de Génova en mayo del 2017, luego en otra sesión, en otro coloquio dedicado al estudio de las deficciones, y ahora nos explicas qué son esto que llamamos deficciones, coordinado por el profesor Dreger en el 15º Congreso Internacional de Epigrafía Griega y Latina en Viena en agosto del 2017, y luego por último en un coloquio Plumbum Literatum, escritura sobre plomo en época romana, organizado por los profesores Barata y Mayer en Barcelona en septiembre del 2018. Todo eso dentro de un proyecto que a mí me gustaría decirlo, que la gente no sabe, que es cómo trabajáis vosotros, que sois los C6 de la historia, los C6 de la arqueología, dentro de 2 proyectos que son parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿no? Que es escritura cotidiana, alfabetización, contacto cultural y transformación social en la Hispania Citerior, entre la conquista romana y el final de la antigüedad. Y luego, esto es muy bonito este título, escrito para los dioses, escritura y ritualidad en la península ibérica antigua, ¿no? Trabajáis dentro de, vuestro trabajo se resume dentro de esos proyectos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, desarrollamos varios proyectos y la investigación, digamos el estudio de esta inscripción en concreto se ha enmarcado dentro de esos proyectos y has ilustrado muy bien una cosa que muchas veces no... digamos que el público no es consciente de ello, y es lo laboriosa que es la investigación en general y en particular la investigación en el campo de las humanidades o en mi caso más en concreto dentro del campo de los estudios clásicos. Yo me acuerdo de cuando empezamos a trabajar en la inscripción, cuando la veía gente que no sabía, decía, pero no eres capaz de leerla. Y digo, en fin, esto es una cosa seria, esto requiere tiempo, esto es una cosa complicada, es una labor muy costosa porque hay que manejar muchísimas variantes y efectivamente obtener resultados requiere de muchísimo esfuerzo continuado, la contribución de muchas personas, como os podéis imaginar. Hemos discutido sobre esta inscripción no solo en muchos foros científicos, sino también con muchos colegas que nos han echado una mano, que nos han ayudado para tratar de contrastar lecturas, de revisar hipótesis y en buena medida, pues eso quiere decir que la investigación es laboriosa y que obtener resultados pues requiere de muchísimo trabajo, no tanto de inversión económica, aunque también, pero sobre todo de inversión económica mantenida en el tiempo, es decir, que haya financiación continuada. Realmente la humanidad necesitamos muchísima, pero necesitamos, fin. Y efectivamente sí, es un proceso largo y solo después de ese proceso se pueden obtener resultados.
Y hay otra cosa que también tiene que tener en cuenta el público, y es que solo con esa inversión en tiempo, en recursos humanos y en presupuesto es imposible obtener resultados. O sea, aquí no hay atajos. Para obtener resultados satisfactorios, obtener resultados jugosos, obtener resultados importantes, es importante toda esa inversión. Hay que decir, no obstante, que yo llevo dedicado al estudio de las inscripciones antiguas desde hace 20 años, y esta es con mucho la más difícil que me ha tocado. O sea, yo nunca he estado 5 años trabajando sobre una inscripción. Es cierto que no han sido 5 años continuados, pero por su propia filosofía, trabajábamos una temporada, la dejábamos reposar, volvíamos sobre ella, lo discutíamos con alguien. Ya digo que en ese sentido es un caso muy excepcional, porque además la inscripción une dos de las peores cosas que pueden, bueno, digamos, de las peores cosas para la investigación que pueden confluir en una investigación. Es muy complicada y está relativamente mal conservada. Por lo tanto, eso requiere de muchísimo más esfuerzo para tratar de restituir el texto. De hecho, no estamos plenamente satisfechos porque, como hay parte de la inscripción que se ha perdido, nuestra comprensión de la misma no es todo lo redonda que pudiera. Por ejemplo, antes preguntaba Fran sobre quién era este Julio Paterno y qué había hecho. Pues bien, quién era este Julio Paterno probablemente la inscripción no nos lo diría, pero qué es lo que había hecho es casi seguro que sí que lo decía. Pero esto no lo hemos podido determinar porque hay una serie de líneas y de secuencias que faltan, y por lo tanto no es posible tratar de... Sabemos por dónde pueden ir los tiros, pero no es posible determinar qué es lo que había hecho en concreto. Hay otro dato fundamental que no hemos podido determinar, y es quién es la divinidad, cuál es la divinidad a la que va destinado este conjuro, que sería muy interesante, lógico. Sabemos que es una divinidad masculina, pero no sabemos exactamente cuál es, y es probable que si hubiéramos tenido el texto completo, o bien habría aparecido el nombre de la divinidad, o bien habríamos podido tener más datos para poder acotar un poco más cuál es el espacio, digamos, el ámbito de competencias de esta divinidad. ¿Este tipo de maldiciones, de conjuros, son frecuentes? ¿Se encuentran con relativa frecuencia en las inscripciones romanas? Bien, esta pregunta, digamos que tendría una respuesta breve y una respuesta un poquito más larga. Vamos a hacer una opción intermedia. Cuando nos enfrentamos al conocimiento de la antigüedad, salvo en circunstancias excepcionales como en Egipto, que se ha conservado absolutamente todo, la imagen que tenemos es muy fragmentaria porque hay muchísimos materiales que se han perdido. Y en concreto lo que ha desaparecido mayoritariamente son todos los materiales escritos sobre soportes perecederos. Entonces, la imagen que tenemos es una imagen en ese sentido muy limitada. No obstante, este tipo de documentos, afortunadamente, yo creo que de manera excepcional se inscribían en bronce, en plomo. Y entonces el plomo sí que se ha conservado. Y en ese sentido conservamos un número bastante importante de inscripciones de contenido mágico religioso en plomo, con textos de distinta naturaleza, que hasta la fecha se han encontrado numerosas, sobre todo en el norte de África, en Italia, en Germania, por ejemplo, y en Britania. Y dentro de ese mapa, digamos, de las inscripciones mágico-religiosas antiguas, la península ibérica tiene un número relativamente reducido de documentos. En concreto, hasta la fecha tenemos menos de 40, unos 36, con alguna incorporación reciente. Entonces, la respuesta es sí que, digamos que para el volumen de documentación que tenemos con la antigüedad, sí que tenemos bastantes documentos, no así en la península ibérica. Por lo tanto, podemos suponer que estamos ante una práctica muy frecuente. Eso sí, el volumen de documentos no es tan importante como probablemente era en la antigüedad. La que nos ocupa, el plomo maldito, vamos a llamarlo así, aunque no sea lo más correcto técnicamente, el plomo maldito de la maldición de Linares, es una tabla, es una tabula asunta, ¿no? Tenía 2 asas, está agujereada, y eso os ha dado pistas de cómo debió ser colocada, porque este tipo de tablillas, fueran de papiro, de cera, de madera, en este caso de plomo, en unos casos eran enterrados, en otros casos eran arrojados, según la constancia que tenéis, a pozos, a manantiales, y en otros casos, como puede ser la de Linares, eran puestas a la vista pública en santuarios, ¿no? Para que todo el mundo viese el mal que se pedía a la divinidad o a la divinidad o a las divinidades, ¿no? Y sobre todo en esta tabla, lo que lo hace diferente es el tipo de letra y el nivel cultural de quien escribió, porque no para de... os muestra la cotidianidad de la escritura en época romana, ¿no?
Bien, hemos de tener en cuenta que este tipo de documentos son mensajes destinados a un dios, a una divinidad, en la que se le pide algo. Entonces, los mecanismos de hacer llegar ese mensaje a la divinidad podían variar. Y eso tiene como consecuencia que este tipo de documentos se depositen en contextos diferentes. Y también, digamos que las peticiones que se hacían a la divinidad podían ser de distinta naturaleza. De hecho, tenemos textos de este tipo con objetivos diferentes. Entonces, dependiendo a qué divinidad se destinaran y cuál fuera la petición, digamos que tenían una vía de llegar a esa divinidad, utilizaban un mensajero distinto, una empresa de mensajería distinta. Entonces hay algunos de estos documentos que se han encontrado en santuarios y es posible que esos documentos pues, estuvieran expuestos. Es seguro que estaban sometidos a un ritual complejo que no siempre somos capaces de determinar por motivos evidentes, pero probablemente pues, se realizaban una serie de ceremonias y ritos, se leía la plegaria de manera solemne y se hacían una serie de cosas, y luego es posible que este tipo de documentos fueran expuestos en algún lugar del santuario, igual que, por ejemplo, en algunas iglesias cristianas pues, se exponen mensajes destinados a distintos santos. Yo no tengo muy claro, y esto habría que discutirlo, si el objetivo era que fueran leídos o no, pero digamos que estaban expuestos en un contexto semipúblico. Y luego es posible que en una última instancia, como esos eran objetos consagrados, pues se depositaran, cuando ya habían perdido su función, se depositaran en otro contexto. Evidencia de un santuario en Germania en el que parece que estos objetos eran arrojados al fuego. Y luego, por ejemplo, en Corinto, en las inmediaciones del Acro Corinto, hay otro santuario en el que se ha encontrado en una habitación del mismo una serie de materiales que parece que estaban almacenados allí una vez acabada su utilidad. Esa sería la vertiente más para todos los públicos de este tipo de documentos. Pero luego era también bastante habitual que se depositaran en tumbas. Y aquí suele entrar la cuestión sobre todo de lo que quizás entenderíamos como magia negra, por decirlo de alguna manera, aunque seguramente los antiguos no hacían esta distinción. Para ellos eran mensajes destinados a una divinidad, lo que pasa es que el contenido de ese mensaje o la petición era, digamos, menos confesable. Y entonces, en ese caso, es bastante habitual que abrieran las tumbas y las depositaran dentro de las tumbas. Y en ese sentido sí que esto es muy interesante porque como las tumbas, como bien sabéis, son contextos arqueológicos cerrados, sí que conocemos algunas de esas tumbas con objetos de ficciones, con conjuros. El conjunto más espectacular en absoluto es el que se ha recuperado en las proximidades de la puerta de Dipilón en Atenas, en el cementerio del Cerámico, espacio arqueológico fascinante, y allí, bueno, pues es bastante habitual que en las tumbas aparezcan objetos de este tipo, es decir, aparezcan deficciones de este tipo. A menor escala, en la península ibérica también tenemos conjuntos de deficciones que han aparecido en contextos funerarios que conocemos bien. Y en concreto los materiales de tipo más importantes son los que proceden de Ampurias, de las necrópolis de Ampurias, en la Hispania interior, y luego de las necrópolis de Córdoba en la Hispania ulterior. Esos serían, digamos, ya digo, los conjuntos de este tipo más habituales. En el caso de los santuarios no tenemos una evidencia arqueológica en la península ibérica comparable. Sí que es cierto que hay algún santuario, por ejemplo el santuario de Isis, de Baelo Claudia, en el que se ha recuperado una defixio, pero sí que conocemos, como he comentado antes, en Germania, en concreto un santuario dedicado a Magna Mater en Mainz, o en el famosísimo santuario dedicado a Sulis Minerva en la ciudad británica de Bath. Allí se han recuperado muchísimas deficciones que evidentemente estaban pues eso, en un contexto, te digo, no funerario, sino religioso. Borja, nos comentabas que si un profano tuviera delante esa plancha, pues probablemente no vería absolutamente nada. Y eso me produce curiosidad. Me gustaría saber de qué técnicas os habéis valido para, bueno, pues para sacar a la luz finalmente ese texto que estaba ahí escondido. Pues mucha paciencia, básicamente. Y además de mucha paciencia, luego esto, primero, cuando hablas con colegas de otros ámbitos académicos con mayor presupuesto, por ejemplo, colegas británicos, dicen, pues es que teníais que haber hecho, y fíjate tú, y el láser. Pero luego, en última instancia, lo que digamos que las técnicas tradicionales son las que se imponen. Tradicionales ayudadas con tecnología. Es decir, básicamente
fotos con macro, con iluminación desde distintas ópticas, y luego, bueno, lo que sí que facilita mucho las cosas es que ahora hay programas informáticos que tú realizas fotos de micro detalle y luego te montan toda la imagen, porque el problema de las fotos con macro es que no tienes el contexto. Entonces, esa ha sido la herramienta fundamental que hemos utilizado. Tratamos de aplicar otras técnicas de retoque fotográfico y por las características de la pieza era prácticamente imposible. Entonces, digamos que ha sido una mezcla de esa aproximación tecnológica con visitas periódicas al Museo de Linares para ya así con una lupa binocular y con la ayuda de una linterna con luz oblicua para tratar de ir determinando cuáles eran las lecturas más razonables. Y es decir, muchísimas horas, porque luego esto en última instancia no deja de ser como un sudoku. Tú tienes una serie de trazos, esa serie de trazos tiene que tener sentido. Afortunadamente no todas las secuencias de letras son factibles en latín, porque en latín. Entonces ahí había que jugar, había que tratar de ver hasta qué punto era posible, pues bueno, que todas las piezas casaran. Y entonces, bueno, pues hemos tenido también larguísimas sesiones de discusión, Francisco, Alejandra y yo, para tratar de ver, pues bueno, qué lecturas eran más factibles, y en ese caso, pues bueno, Alejandra y yo siempre éramos más audaces y Francisco siempre era un poco más prudente y nos decía, sí, pero es que lo que yo veo aquí no es lo que vosotros queréis ver, que es muy bonito, pero no. Entonces ha sido, ya digo, una cuestión muy tradicional. Sí que es cierto que la lámina de plomo tiene una serie de concreciones blancuzcas que se superponen sobre la misma en distintas zonas, y es probable que si la lámina de plomo se sometiera a una restauración, pues pudiéramos leer mejor algunos pasajes y completar la lectura en algunos puntos. El único problema es que, aunque eso técnicamente es factible, la restauración de objetos de plomo es muy complicada porque el plomo es muy blando. Entonces no sería el primer caso de una inscripción de este tipo que ha sido sometida a una restauración y que la restauración ha sido demasiado agresiva y eso ha reducido, o sea, no ha acabado de borrar el texto, pero sí que ha reducido la legibilidad del texto que ya se conocía. Entonces es un poco el contexto técnico, en última instancia, como ves, muy, muy analógico, ¿no? Tiempo y paciencia. Hablabas de los objetivos, Borja, de las deficciones, el medio frecuente para maldecir en el mundo greco-romano, muy dex el nombre que se le pone. Hablabas de diferentes objetivos, hablamos ahora de una maldición, ¿no? Pero había más objetivos. Había objetivos amorosos, eróticos, y algo que me parece alucinante, también había deficcios deportivos, peticiones deportivas. ¿De qué objetivos había? Los antiguos, los romanos o los griegos, eran muy parecidos a nosotros y se movían por los mismos estímulos. Y efectivamente hay un sector muy importante de ficciones de carácter amatorio. Desafortunadamente en la península ibérica no tenemos identificada ninguna de este sector, pero sobre todo en Grecia conocemos bastantes. Y dentro del repertorio de ficciones de carácter o de magia de carácter amatorio hay un subconjunto de materiales que es muy interesante, que son las muñecas vudú. En la Grecia romana había muñecas vudú parecidas a las muñecas, visualmente parecidas a las muñecas vudú, es decir, muñecas, figurillas que se hacían en barro o en plomo y que se zaherían con punzones normalmente de bronce. Y se les ataba los brazos, ¿no? Y las piernas. Se les ataba los brazos, efectivamente. En concreto hay un ejemplar procedente de Egipto que está, si no me falla la memoria, en el Museo del Louvre o en el Museo Británico, que es excepcional. Y además esto lo conocemos relativamente bien porque, por un lado, tenemos textos de carácter mágico, documentos de carácter mágico, de ficciones, pero por otro lado, procedente de Egipto, precisamente, tenemos recetarios de conjuros de distinta naturaleza, que son los famosos papiros mágicos greco-egipcios o greco-coptos. Y a pesar del aspecto extraordinariamente agresivo que tienen estas figurillas, parece que efectivamente no estaban destinadas a dañar al destinatario, sino que el objeto era la magia amatoria. Y ese es un subconjunto importante de este tipo de documentos. Dentro de, digamos, de las tipologías interesantes o curiosas, hay también un conjunto muy importante de inscripciones de carácter mágico relacionadas con el mundo de las carreras de cuadrigas, del circo, y probablemente no tanto solo con las carreras de cuadrigas, sino también con el ámbito de las apuestas.
Este tipo de documentos son bastante habituales en la zona de Cartago y de la actual Túnez, y algunos de ellos, por ejemplo, se han encontrado en las proximidades de los hipódromos, de los circos en los que se desarrollaban las carreras. De este repertorio sí que tenemos un documento precioso procedente de Écija, que fue publicado hace unos años y que enlaza, ya digo, dentro de esa tradición, y que es quizás una de las ficciones más interesantes que se han encontrado en los últimos años en la península. No somos tan distintos, ¿eh? No somos tan distintos en el mundo de la religiosidad y de la espiritualidad al mundo romano, ¿eh? Hacemos las mismas peticiones, seguimos con las mismas peticiones amorosas. Y, no obstante, en relación con este tipo de peticiones, el conjunto más numeroso y más reconocible, además, son las llamadas de ficciones judiciales, que tienen como que estas sí que se depositaban, porque esto era magia negra, negrísima, y estas sí que se depositaban normalmente en tumbas, y estas están destinadas a que un determinado testigo que iba a testificar contra el implicado en un juicio enmudeciera, no pudiera ir al juicio, le pasara algo. Estas son muy típicas y son muy divertidas. Además, son fácilmente reconocibles porque normalmente la petición es que fulanito enmudezca y no pueda participar en el juicio. Y luego incluso había otras que era la ayuda para la buena muerte. La muerte en el mundo de Roma es alucinante. No solamente se legaliza, se legisla, llega el latín, la acuñación de moneda y la muerte y los enterramientos tienen otra visión, sino que incluso hay peticiones para que aquel que tuviera una muerte violenta o una muerte temprana tuviera un buen camino, ¿no? al más allá. El problema, ese en concreto es tema de Alejandra, es el que ha llevado las muertes violentas y el problema del más allá. El más allá en el mundo romano la concepción del más allá es una concepción un poco distinta a la nuestra, porque nuestra percepción del más allá está imbuida de la doctrina cristiana, que en última instancia no deja de ser la elaboración de la concepción del más allá egipcia, el alma, el más allá y todo ese tipo de cuestiones. En el caso de los romanos consideraban que había una divinidad propia de cada uno de nosotros, que lo llamaban genius, que luego eso pasaba a convertirse en los dioses manes. Entonces el bienestar el cumplimiento de una serie de rituales eran fundamentales para que esas divinidades o esos entes, esos genios, tuvieran un buen tránsito al más allá. Y de hecho, la obligación de los familiares era realizar ceremonias periódicas en las tumbas de sus antepasados con, por ejemplo, libaciones, es decir, verter vino o alimentos en las tumbas precisamente para mantener contentos, para mantener bien a las divinidades de los antepasados. Y en ese sentido, el peligro era que estas divinidades no estuvieran satisfechas y entonces pasaban a convertirse en espíritus que podían ser peligrosos, ¿no? Y ahí entramos con el mundo de los fantasmas, de las larvas, de los lémures, que son divinidades que son divinidades de los muertos que no han sido atendidas convenientemente, o que no han muerto adecuadamente, o que no han sido enterradas adecuadamente, o las que sus descendientes, porque no los tienen o porque no han querido, no han realizado las ceremonias pertinentes y por lo tanto castigan al mundo de los vivos. En ese sentido, esta es una percepción que a nosotros nos resulta muy ajena, pero por ejemplo, en el ámbito de la cultura tradicional china y del mundo de los muertos chinos tienen también tradiciones muy parecidas en relación con los espíritus de los muertos que no descansan porque no han tenido el tránsito al otro mundo que debían tener. Nos comentabas hace un momento que este tipo de plegarias, de peticiones, de maldiciones, estaban dirigidas específicamente a una serie de dioses muy determinados. ¿Cuáles eran? Pues hay variedad de... como la mayor parte de las inscripciones que hemos encontrado proceden de contextos funerarios porque es donde mejor se conservan en última instancia, hay un conjunto muy importante en el que aparece mencionada Proserpina, Plutón, Hades, Cerbero, es decir, divinidades infernales. Sería un paquete muy importante.
Luego, por ejemplo, hay... Entonces estaríamos ante una especie de protosatanismo, de satanismo primitivo en el mundo clásico. Del mundo infernal. El mundo infernal. Lo que pasa es que esa concepción dualista, bien y mal, Dios, del demonio, esto es una elaboración cristiana. Para ellos probablemente no tenía ese trasfondo moral tan marcado como tiene para nosotros. Y también hemos de tener en cuenta una cosa bastante importante cuando percibimos el mundo de los muertos en la antigüedad, y es que la frontera que nosotros marcamos entre lo que es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, es decir, la ciudad y la necrópolis, está muy marcada, y de hecho nuestra distancia con el mundo de los muertos cada vez es más acusada. Sin embargo, el mundo de los muertos en la cultura romana era distinto. La ciudad de los muertos formaba parte de la ciudad de los vivos, y en las necrópolis se desarrollaba actividad vital. Estaban a lo largo de las tumbas, se disponían a lo largo de las vías de acceso a las ciudades. Muchas de las tumbas tenían, por ejemplo, espacios para que descansaran los viandantes, y luego los familiares de los difuntos iban con periodicidad regular a las tumbas en concreto a desarrollar banquetes funerarios, es decir, iban a almorzar a las necrópolis familiares. Entonces, ese contexto, esa percepción que tiene quizás negativa el ámbito de los muertos, de las necrópolis, y en esa instancia también digamos todo lo que está relacionado con este ámbito en nuestra cultura, los romanos no la tenían. Entonces, no es que los dioses de los muertos fueran malos, lo que pasa es que evidentemente estaban enmarcados de una connotación más oscura, ¿no? Yo no diría negativa, pero sí más oscura. Y luego, ya digo, esas serían las que mejor conocemos porque son las que más se han conservado, pero por ejemplo, en la de Ficcio del santuario de Bailo Claudia aparece mencionada Isis, en las de ficciones que hemos mencionado antes del santuario de Bath, aparece mencionada una divinidad que se denomina Sulis Minerva, que es muy interesante porque está asociada con Minerva, que a priori no es una divinidad que podamos relacionar con el ámbito mágico desde nuestra percepción, porque sería la divinidad de la sabiduría, de la razón y ese tipo de cuestiones, y probablemente esta Sulis, que aparece asociada a Minerva, sea una divinidad autóctona originaria de la céltica británica, que se asocia con la divinidad romana. Entonces, ya digo, hay también algunas de ficciones en las que aparece mencionado Atis. Por lo tanto, la sensación es que este tipo de mensajes se dirigían, no digo a todas las divinidades del panteón, pero que no había una clara especialización, sino que había bastante heterogeneidad, y entonces dependía un poco de las preferencias de la persona que realizaba la solicitud, y probablemente también de las tradiciones específicas de cada uno de los santuarios, que igual que pasa en nuestras iglesias o nuestras ermitas, probablemente cada santuario local tenía una tradición específica. Ya decía Santi Cicerón en el siglo I a.C. que la vida de los muertos consiste en hallarse presentes en el espíritu de los vivos. Era lo que llamaban la buena muerte. Y en el siglo V aparece la regulación, como te decía, la ley de las 12 tablas, creo que se llama, la regulación de los enterramientos en el mundo antiguo de Roma, cada uno con sus características. No es lo mismo la Roma imperial que la republicana, y además con sus cultos. Aparecen otras, la herencia es griega, aparecen otras deidades como Hécate, como Perséfone, como Caronte. Pero fíjate, hablaba al principio Borja de Egipto, porque para mí todo nace en Egipto. Nosotros nos hemos quedado en Grecia y Roma, pero Grecia y Roma bebió de Egipto, y en Egipto tenemos la base de estas tablas de maldición en los textos execratorios. Eran esa lista de enemigos que se ponían en documentos o en figuras que se enterraban en construcciones o en cementerios, ¿no? Y que también aparecían como atados, eran figurillas. Yo las he visto en el Museo del Cairo y en el nuevo museo que se ha abierto ahora, el de la antigua civilización egipcia. Que ya nos contarás, yo tengo muchas ganas de verlo porque debe ser espectacular el museo. Lo es, porque además hace un viaje por la época grecorromana alucinante. Están ahí todas las momias reales, es espectacular. Pero los orígenes, más que en Grecia, las podríamos encontrar de estas tablillas de maldición en Egipto, en esos textos. A ver, probablemente también por la concepción de nuestros estudios tendremos a compartimentar mucho, y el Mediterráneo en general es un espacio de comunicación
muy marcado, y evidentemente el peso de la tradición egipcia es innegable. Es innegable en el propio desarrollo de la cultura griega. De hecho, si observamos, por ejemplo, el desarrollo de la escultura en Grecia, la escultura en Grecia deriva claramente de los modelos egipcios, ¿no? Por ejemplo, los la medicina también son la adaptación de la escultura griega, de la escultura egipcia. Y en el caso de todo lo que tiene que ver con la religión, y en particular con este tipo de prácticas mágicas, hay una línea inequívoca que enlaza con tradiciones egipcias. En ese sentido, comentaba antes la existencia de los famosos papiros mágicos egipcios, grecoegipcios, que es muy interesante porque normalmente en la bibliografía científica se menciona como papiros mágicos griegos, pero realmente en el mismo repertorio de recetas mágicas aparecen tanto textos en griego como textos en copto, y el copto es, digamos, la evolución del lenguaje autóctono de Egipcio, es decir, del lenguaje que hablaban los faraones, y marca claramente una línea de conexión entre lo que sería la tradición mágico-religiosa egipcia y la tradición grecorromana. Esa conexión yo creo que es evidente en el desarrollo de las prácticas mágico-religiosas grecorromanas desde época temprana, pero se refuerza muchísimo a partir de la antigüedad tardía. A partir del siglo III, con toda la llegada, con todo el éxito que tienen todos los cultos mistéricos de origen oriental, en concreto todo lo que tiene que ver con el culto de Isis y Serapis, hay una especie de egiptomanía, y dentro de ese paquete de influencia religiosa se vuelve a reforzar la influencia de los modelos egipcios en el desarrollo de las prácticas mágicas. Y en ese sentido hay una cesura muy clara entre lo que son los textos de ficción del siglo I y II después de Cristo, de los a partir del siglo II, que la conexión con esos modelos egipcios está muy marcada, y por ejemplo aparecen términos como abracadabra. Abracadabra, que está asociado en nuestro argot popular al mundo de los magos y de la chistera y este tipo de cuestiones. Pues bien, abracadabra es un término mágico, el término técnico son pokés magicae, que aparece en los textos mágicos religiosos de origen egipcio. Entonces sí que es indudable que hay esa conexión, y esa vinculación con Egipto es clarísima. Esto en Estrabón, que es el padre de la Iglesia, en Heródoto, que es el padre de la Iglesia, ya se incide en esta preeminencia cultural y religiosa de la tradición egipcia sobre la griega. Pues ya lo decía Fran, en el fondo no somos tan diferentes de nuestros antepasados. A fin de cuentas nos mueven las mismas cosas, las mismas creencias a veces, las mismas pasiones desde luego. Y conocer a nuestros antepasados en el fondo es conocernos a nosotros un poquito mejor. Y gracias a Borja Díaz, a su equipo y a su maravilloso trabajo, podemos asomarnos a esa realidad. Borja, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar charlando de estas cuestiones con vosotros. Te digo un detalle antes de despedirnos. El Museo Arqueológico de Linares es uno de esos museos desconocidos, desgraciadamente, pero que, como hemos hablado en otras secciones, es un museo lleno de secretos y misterios. Hemos hablado de una tablilla de maldición, ¿no? Pero podemos ver la primera representación del cristianismo. El primer Cristo, la primera crucifixión, está tallada en un vidrio, si mal no recuerdo, Borja, y está ahí, en una de los rincones del Museo Arqueológico de Linares. Es una de las fascinantes piezas que tiene, pues como la estéola votiva. Los últimos cultos a Isis los encontramos en Bolonia, en Bailo Claudio, o acercarnos a Itálica, Santi Ponce, al Museo Arqueológico de Sevilla, donde encontraremos pues las huellas de dónde viene nuestra religiosidad, de dónde viene nuestra espiritualidad. Borja, mil gracias a ti. Alejandra, un besote enorme, esta es tu familia, Dex, somos Dex, y a Francisco, y oye, que cuando sigáis trabajando así, pues venir a contárnoslo, porque vosotros sois los C6 de la historia y de la arqueología, y
como dice Santi muchas veces en sus introducciones y en los programas que hacemos, sin vosotros sabemos más de nosotros, de nuestro pasado, y sabremos mejor qué es lo que queremos para nuestro futuro, que últimamente está siendo muy extraño, ¿no? Estamos viviendo días extraños, ¿no? Nos conocemos más, así que cuando sigáis trabajando, por favor, pasad por aquí, nos lo contáis, os pasáis por aquí, nos lo contáis. A vuestra disposición estamos. Un abrazo muy grande a ambos.